Bueno, como sabéis, hay esa cosa que se llama comunicación intercultural o también estudios sobre interculturalidad, ¿no? Que es un conjunto de saberes, de técnicas, de estudios a muchos niveles sobre la cuestión de personas que conectan, que contactan con otros ámbitos, ¿no? Con otras culturas. Eso en el fondo no es la única disciplina o el único campo que hace eso hoy día, ¿no? Porque, por ejemplo, también tenemos algo así como el turismo, ¿no? El turismo también, en teoría, es conectar con gente de otras realidades, ¿no? Pero, sin embargo, ¿en qué se diferenciaría, ¿no?, los estudios de interculturalidad de los estudios de turismo en general? Es decir, de presentar a la gente otros ámbitos, ¿no? Yo pienso que la diferencia fundamental está en que los estudios de interculturalidad intentan comprender las claves de esa sociedad. O sea, intentan ponerse, por decirlo así, en el lugar de las personas de esa sociedad y tal como ellas ven el mundo y cómo lo interpretan, frente a lo que podía ser el turismo, que es solamente una presentación, ¿no?, más o menos incluso consumista, ¿no?, de esa sociedad. O sea, aprovechar, pues, no sé, los recursos naturales que puede ofrecer para el relax, ¿no?, o la gastronomía o los monumentos o no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que tengamos siempre en cuenta que trabajar sobre la interculturalidad es una especie de esfuerzo, ¿no?, que también tiene muchos aspectos personales. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Es decir, el estudio de la interculturalidad es trabajar sobre otras culturas, ¿no?, y sobre otros datos del mundo, ¿no? Pero también es trabajar sobre uno mismo, sobre su forma de pensar, sobre sus creencias o su forma de ver el mundo. Así que por eso, al final, ¿no?, cuando vemos incluso los métodos que utilizaríamos, pues estaríamos cada vez más lejos de lo que podía ser eso, el mundo del turismo, de los estudios en general para transportar personas, ¿no?, simplemente de un lugar a otro. Para todas estas cosas que estamos hablando de comunicación y de comunicación intercultural y en general, ¿no?, todos los fenómenos que se pueden dar ahí, desde los éxitos hasta los fracasos, ¿no?, en la comunicación intercultural, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿no?, y es la verdadera dimensión de la comunicación humana. Nosotros tenemos quizá un poco en nuestra cultura occidental moderna la idea de que comunicar es fundamentalmente usar el lenguaje hablado, ¿no?, el lenguaje oral. Y bueno, eso es un error, ¿no?, que nos viene quizá del uso de la escritura, ¿no? Nosotros somos la sociedad occidental en general es una sociedad que maneja la escritura a muchos niveles diariamente, ¿no? Imaginaros el peso que tienen los documentos, los contratos, todo tipo de papeleo, ¿no?, que solemos hacer es precisamente servirnos del mundo de la escritura. Así que la escritura forma parte fundamental, ¿no?, de nuestra sociedad. Y claro, la escritura plantea un espejismo un poco, ¿no?, sobre la comunicación, porque imagina que solamente hay un sistema de comunicación fundamental, prioritario, que es el lenguaje hablado, ¿no?, que la escritura intenta reproducir, ¿no? La escritura incluso lo reproduce muy mal, porque no reproduce los tonos o los énfasis o otras muchas cosas, ¿no?, aunque tiene por ahí algunos signitos y tal para hacer cosas, pero en general no va representando, ¿no?, todo el contorno tonal, ¿no?, de una conversación o de una frase. Pero es que la escritura, claro, deja fuera un montón de cosas, ¿no? En realidad nosotros, cuando comunicamos entre personas en situaciones normales, ¿no?, pues nosotros nos comunicamos auditivamente, es verdad, a través del lenguaje, pero también nos comunicamos visualmente, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través del mundo de los gestos, de las posiciones que adoptamos, de las distancias que mantenemos, de un montón de cosas más. Eso es tan importante o más incluso casi que el lenguaje oral, en el sentido en que, por ejemplo, mucha gente dice que la mayoría, ¿no?, de la información que yo recibo de una persona viene en general de cómo yo la percibo visualmente, de qué hace mientras me habla, ¿no? Si me convence o no me convence, va a estar en una gran parte en sus gestos, en su manera de mirarme, en su manera de actuar conmigo, más incluso que los argumentos que está exponiendo, ¿no? Entonces, claro, esa es la verdadera comunicación humana, una comunicación que juega entre dos mundos, el mundo auditivo y el mundo visual, ¿no?, digamos, en condiciones, ¿no?, estándar, por decirlo así.
Y claro, por eso la gente siempre pues, ha preferido verse cuando tienen que decirse cosas importantes, ¿no? Eso de, esto no te lo puedo decir por teléfono, mejor nos vemos, ¿no? Esto tenemos que vernos. Bueno, ese verse no es solamente porque el teléfono puede estar intervenido, ¿no? Y no quieres que te escuche por el teléfono, sino fundamentalmente porque quieres ver la cara que pone esa persona mientras tú le vas hablando, ¿no? La comunicación real, humana, es una comunicación con tanteos. Yo voy hablando y voy viendo la carita que se le pone a mi interlocutor. Según vaya esa persona poniendo cara de que acepta lo que le digo o no, pues yo avanzo, ¿no? Si de pronto pone cara de alarma o no sé qué, o cara de desconcierto, pues entonces yo empiezo a replantear el mensaje por otro lado, ¿no? Incluso dejo de hablar por donde iba y empiezo otra vez por otro sitio. Eso es la verdadera comunicación. Entonces, claro, ahí entran en juego un montón de códigos distintos, ¿no? Hemos dicho así lenguaje visual, pero bueno, ahí hay mucho, ¿no? que cortar, como ya sabéis, ¿no? Ya vi el otro día que ya habíais aplicado, ¿no? A los proyectos vuestros, ¿no? Todo el aspecto no verbal, ¿no? Entonces ahí hay tanto un mundo de los gestos como un mundo de las distancias que se mantienen, el uso del tiempo, ¿no? El uso, digamos, casi ritual del tiempo, el tiempo que se emplea para una cosa, para otra, para empezar a hablar, para meterse en materia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también, bueno, otros muchos elementos, ¿no? Que entran en juego, que vamos a ver algunos de ellos, ya los conocéis incluso, en esta comunicación humana global, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros decimos vamos a comunicar con otra cultura, vamos a hacer un estudio de comunicación intercultural, pues no podemos quedarnos solamente en el tema de la lengua, ¿no? Enseñar a aprender una lengua es evidentemente un instrumento muy importante, ¿no? Para llegar a comunicar, pero no se puede ver como el único, ¿no? O el fundamental, ¿no? De hecho, eso pasa mucho con la gente cuando, por ejemplo, no sé, los periodistas, ¿no? Cuando van a otro país, pues normalmente ¿qué hacen? Pues se buscan un intérprete, ¿no? Entonces, esa persona que ellos llaman intérprete, que puede ser una persona bilingüe de ese país o lo que sea, ¿no? Dependiendo del tipo de estudios que se puedan desarrollar allí, pues esa persona es alguien que el periodista quiere que traduzca literalmente lo que él dice y que también le traduzca literalmente lo que dice la gente, ¿no? Y normalmente siempre que se usan intérpretes así cuando uno va a un país, pues funciona muy mal. Normalmente la comunicación no funciona, salvo que el periodista ya traiga aprendido que va a soltar, ¿no? Porque va a soltar ya una idea que le han contado desde el estudio central que tiene que decir, ¿no? En ese país. Si realmente quiere tomar información de allí, pues la experiencia cuando se les pregunta es que les fue fatal. No se sabe si es que el intérprete no sabía bien los dos idiomas, si es que los nativos o los oriundos eran gente difícil, así que no les gustaba mucho cooperar, ¿no? Muy poco, bastante huraños o algo de ese tipo, ¿no? Siempre hay algún problema. Claro, el problema es que se ha cargado todo el peso en el lenguaje oral, ¿no? Entonces todas las otras señales, ¿no? Que estaban ahí en juego, ni el periodista ni las personas de allí lo han tenido en cuenta, ¿no? Porque claro, hay también un problema un poco derivado de la preeminencia esta del lenguaje hablado, ¿no? Sobre los otros y del peso de la escritura, ¿no? También. Y es que nosotros podemos detectar un error en el lenguaje hablado. Es decir, podemos decir, mira, está mal traducido, ¿no? O esta expresión no existe, o esta expresión no es correcta en su lengua, ¿no? Es decir, ahí sí podemos encontrar los errores. Pero en esos otros códigos, que son visuales, como no pensamos en ellos normalmente, pues no detectamos que son errores de código, o sea, son errores en el fondo de una gramática también, ¿no? Sino que no sabemos que se están produciendo siquiera. Notamos que hay un fracaso comunicativo, pero no lo adjudicamos a un fenómeno de comunicación. Lo adjudicamos solamente, pues, no sé, a eso, a la psicología de los otros, ¿no? La otra gente es que son muy raras, hacen cosas muy extrañas, no les gusta hablar con los extranjeros, parece que es que se han enfadado, un montón de cosas de ese tipo. Entonces, claro, ahí en realidad lo que ha habido son también fallos comunicativos, ¿no? También porque las otras personas esperaban una serie de señales y al recibirlas de otra manera, pues han sacado sus conclusiones, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Que nosotros, como no reflexionamos normalmente sobre el lenguaje no verbal, pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Como un factor a ver si funciona o no funciona, sino que inmediatamente le echamos la culpa a una supuesta psicología del oyente, del receptor o emisor que nos esté hablando en ese momento, y creemos que ese es el problema, ¿no?
Entonces, claro, eso da paso pues, a una situación donde aparentemente no hay salida, ¿no? Porque con esa gente no funciona la comunicación, yo le he dicho algo muy bien dicho en su lengua y no me ha contestado, se ha enfadado o ha mirado para otro lado o no, no sé qué, y ahora ¿qué hago? Pues nada, fracaso total, ¿no? Me tengo que ir porque aquí no hay nada que hacer. Claro, en realidad, si conociéramos esas claves y pensáramos en las claves no verbales, dirían, ah, es que me he equivocado en esto, ¿no? Es que a lo mejor me he acercado demasiado, es que a lo mejor le he mirado a los ojos demasiado tiempo mientras le preguntaba. Hay muchos elementos que son comunicativos, ¿no? Pero como no pensamos ahí en nada, pues no lo adjudicamos a eso, ¿no? A un fallo de comunicación también, ¿no? Y claro, entonces eso nos pasa pues porque mientras con el lenguaje oral, con la escritura, tenemos un elemento para pues pensar en el lenguaje oral, ¿no? Para verlo de lejos, para verlo en frío, ¿no? El texto escrito que nos hace pensar, ah, mira, el sujeto está primero, después viene el verbo, después viene la oración subordinada. Nosotros no solemos hacer eso con el lenguaje no verbal, ¿no? Hoy podríamos hacerlo porque podemos filmar muy rápidamente, muy fácil, ¿no? Pero tradicionalmente no teníamos esos medios y no hay esa tradición, por lo menos por ahora, de coger y filmar lo que una persona hace con otra mientras habla, ¿no? Y luego pararse en casa tranquilamente a estudiar los gestos que ha hecho en cada momento y adjudicarle valores y todo eso, ¿no? Que sería un poco el doblete, ¿no? En el lenguaje no verbal de lo que hacemos con la escritura en el lenguaje verbal, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que aquí ya hay una cosa importante, ¿no? Y es ese tema de que como no tenemos en cuenta que se trata de códigos comunicativos también, ¿no? En la comunicación intercultural, pues eso, ¿no? Se lo adjudicamos a una supuesta psicología, ¿no? Esos errores, a una supuesta psicología hostil, ¿no? De alguna manera, de esa otra población. Entonces ahí ya aparece uno de los obstáculos para la comunicación intercultural, ¿no? Que es la idea del estereotipo, ¿no? En ese momento los otros, esa gente que está ahí, con los cuales he intentado comunicar, al ser como son, ¿no? Porque yo le he adjudicado a su naturaleza, ¿no? Esos desajustes que se han producido, pues inmediatamente creo sobre ellos una imagen, ¿no? Una imagen plana que se llama el estereotipo, que yo creo que es el principal obstáculo para la comunicación entre culturas. Realmente la comunicación entre culturas no tiene un problema directamente de traducción, porque hoy podemos traducir todas las lenguas conocidas, ¿no? Que sabemos, ¿no? El problema para la comunicación intercultural es fundamentalmente para mí el estereotipo, porque el estereotipo es como una imagen que se coloca delante, ¿no? De la gente real, ¿eh? Y en ese momento yo ya no veo a la gente real, yo estoy viendo la imagen. Esa imagen es como un telón, ¿no? Al tenerlo delante, pues ya no me permite pasar más allá, ¿no? Entonces ahí me bloquea completamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta ese tema de los estereotipos, sobre todo en ese aspecto que os decía antes, que ya hablaré un poco más, que es ese trabajo de introspección que tendríamos que hacer, porque esos estereotipos están dentro de nosotros también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estereotipos, a veces imaginamos que eso le pasa a otra gente, ¿no? Ah, bueno, sí, hay gente por ahí que son racistas y no sé qué. Yo como no soy, ¿no? Pues a mí esas cosas no me pasan. Yo tengo una mente limpia total, ¿no? No, pues eso es como el machismo, ¿no? Machista no es solamente el que pega a las mujeres, ¿no? Hay muchos niveles de machismo, como dice, de micromachismos que dicen ahora en la prensa, ¿no? Bueno, pues también hay muchos niveles de microrracismos, si queréis, ¿no? Que no pasan por ser racismos, ¿eh? Pero el mero hecho de plantear una sociedad homogénea, una sociedad estereotipada, ya es de alguna manera una forma de desprecio, ¿no? Entiendo yo, porque claro, en la cultura propia nadie piensa que todos pensamos igual, ¿no? Yo no salgo a la calle diciendo, ah, como este es español, piensa lo mismo que yo, ¿no? Y me llevo estupendamente con todos los españoles que me encuentro, porque con todos coincido en todas las cosas, ¿no? Es decir, no hay una mentalidad española para mí, ¿no? Porque yo tengo problemas con los vecinos y con mucha gente, ¿no? Y eso significa bueno, alguna diferencia parece que tenemos, ¿no? Pero si yo creo que una sociedad de enfrente, ¿no? Es igual, que yo puedo definirla con ese estereotipo, es que estoy considerando que es más simple que la mía, que es más sencilla, ¿no? Que en el fondo se comprende del tirón, ¿no? Como dice mucha gente, conocer a uno es conocerlos a todos, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que estamos es con el estereotipo, que sería esa famosa etiqueta que es la mentalidad, ¿no?
la mentalidad, ¿no? Habría una mentalidad árabe, una mentalidad africana, una mentalidad oriental, una mentalidad china, ¿no? Esa famosa historia de la mentalidad es una palabra muy, pienso yo, muy peligrosa, ¿no? Porque es un estereotipo, ¿no? Es imaginar que toda la gente de una cultura piensa igual, ¿no? Piensa básicamente igual, que va a reaccionar de la misma manera, que va a tener las mismas ideas, todo eso, ¿no? Entonces, ya digo, esto es un poco, bueno, una especie de error, ¿no? De error comunicativo, de error semiótico, que es ese. Procede, ¿no?, de no tener en cuenta la cantidad de factores comunicativos que intervienen en la comunicación real entre los seres humanos y encima adjudicar los fracasos comunicativos a una supuesta idiosincrasia, ¿no?, de los de enfrente, ¿no? Y ahí surge inmediatamente eso, su mentalidad, ¿no?, totalmente desconcertante, extraña, no sé qué, y el estereotipo que además dice que así son todos, ¿no?, y que así van a seguir siendo seguramente siempre y tal, porque por eso son tan raritos y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, yo creo, las bases, ¿no?, del trabajo con la comunicación intercultural. En el fondo, un trabajo de preguntarse sobre estas cosas, ¿no?, sobre estas líneas de problemáticas, digamos. Y además es que la comunicación intercultural, ya digo, aparte de tener en cuenta la oralidad, todo eso, es que además es una comunicación que todavía juegan muchos más factores que a lo mejor no están en una comunicación entre personas de la misma cultura, ¿no? Porque entre personas de la misma cultura, vale, tenemos que tener en cuenta el tema de los gestos, de las distancias, de las miradas, bueno, bien, pero tenemos también cosas en común, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en común los referentes. Es decir, tenemos una idea, ¿no?, de que hablamos del mismo mundo, más o menos, ¿no? Aunque yo no lo comparta, sé que existe, ¿no? Pues yo puedo aquí hablar, no sé, pues de la religión, ¿no? Y a lo mejor yo no soy muy religioso, pero yo me conozco todos los elementos, ¿no?, que la religión católica, ¿no?, ha difundido como cultura general en España, ¿no? Entonces hay una serie de puntos en común. Eso se llama, en la lingüística así tradicional de Jacobson, y eso se llamaba el referente, ¿no?, el tema sobre el que se habla, ¿no?, las unidades de la realidad, ¿no? La realidad es como un calidoscopio, en el fondo, de sensaciones, y yo la realidad la ordeno en unas casillas, ¿no? Y digo, esto se llama éxito, esto se llama tristeza, esto se llama planta, esto se llama tormenta, ¿no? Y le voy dando una serie de nombres a la realidad. En ese momento yo voy creando una serie de referentes, ¿no? Esos son los temas, ¿no?, las cosas que aparentemente forman parte de la realidad, pero que en el fondo es una cuestión cultural, ¿no? No es natural, ¿no? Podría haberlo organizado de muchas otras maneras. Pero dentro de la misma cultura, por lo menos tengo los mismos referentes, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una serie de coincidencias, ¿no? Pero cuando cambiamos de cultura, precisamente, pueden cambiar incluso hasta cosas como los referentes, ¿no?, que nos parecen tan necesarios para poder tener un pie en tierra, ¿no?, y no patinar completamente en la realidad, ¿no? Y es que realmente cambian, ¿no?, de una cultura a otra los referentes. No sé, hace falta ser muy occidental y muy moderno para, por ejemplo, tener claro el referente progreso, ¿no? Si uno va a otras sociedades en otros ámbitos, posiblemente la idea de progreso como tal no se entienda, ¿no? No porque no quieran progresar ni cosas de esas, ¿no? No porque estén ahí atrasados y tal, ¿no?, sino porque progreso es una combinación de una serie de factores, ¿no?, de una serie de mitos, por decirlo así, sociales, que no se dan exactamente en otras sociedades, ¿no? No sé, imaginaros los indios de la Amazonia, que alguien viniera a hablarles del éxito comercial o del progreso, ¿no? ¿Qué significaría eso para ellos y para su realidad cotidiana, ¿no? Entonces, evidentemente, todavía es más complicado, ¿no?, trabajar comunicando con otras culturas, porque incluso uno puede llevarse la sorpresa de que hay elementos de la realidad distintos. Es decir, ellos hablan de una realidad que no es exactamente la misma que estamos usando nosotros, ¿no? Ya digo, porque la realidad, en el fondo, desde el punto de vista comunicativo, nada más que es un discurso también, ¿no? Es una visión, ¿no?, del mundo, una cosmovisión, como se dice. Entonces, bueno, incluso hasta pueden cambiar los canales, ¿no? Siguiendo así con los elementos estos de Jacobson, de los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente, pues puede incluso hasta cambiar hasta el canal. El canal son los medios a través de los cuales, ¿no?,
una cosa llega de una mente a otra, ¿no? En la comunicación, del emisor al receptor, todo el aspecto físico, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo pues se dice, ¿no? Estamos usando el canal auditivo y el canal es el aire que está entre vosotros y yo y las ondas sonoras que viajan a vuestro tímpano y todo eso, ¿no? Bueno, ese es el canal. Bueno, pues hasta los canales pueden cambiar de una cultura a otra, porque puede haber de pronto canales distintos de comunicación. Yo, por ejemplo, he intentado así recoger algunas noticias, ¿no? De canales distintos para comunicar en otras sociedades, ¿no? Claro, muy alejadas hoy día, ¿no? De esta sociedad global, mundializada, que es la sociedad occidental un poco, ¿no? Que hoy son culturas o sociedades minoritarias, ¿no? Y de alguna manera marginadas de la globalización, pero que están ahí, ¿no? Y que en una época fueron incluso pues más, bueno, con más pobladas y con más fuerza, ¿no? Y hay canales distintos, ¿no? Para comunicar cosas. Por ejemplo, el canal táctil, ¿no? Tocarse. No sé, por ejemplo, en el mundo bereber todavía se encuentra que la gente se toca en las manos y se escribe mensajes con los dedos. No usan tinta ni nada, ¿no? Sino que cogen la mano de alguien y en la palma de la mano, con el dedo, pues le escriben cositas, ¿no? Le escriben letras y se mandan mensajes y van cogidos de la mano y se están mandando cositas y mensajes de lo que están viendo, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un canal que nosotros no tenemos, porque nosotros no nos hacemos cosas en las palmas de las manos en situaciones no lúdicas, por decirlo así. No tiene ningún sentido de pronto tocarnos en la palma de la mano cuando me encuentro con un amigo para contarle no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso es un canal, ¿no? Claro, si nosotros ni siquiera tenemos en cuenta que ese canal existe, pues no tenemos en cuenta que hay comunicación. Creemos que no están diciendo nada, ¿no? Como mira las parejitas bereberes que poco se hablan, ¿no? Salen por ahí de paseo y no se dicen nada, ¿no? Que es gente un poquito saborida, ¿no? Los bereberes estos. Yo a su edad no paraba de hablar con mi novia. Mira, no, bueno, pues sí, se están hablando, ¿no? Se están hablando, pero por un sistema táctil, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, ya digo, sería no comunicación, ¿no? O sea, hasta ese tipo de cosas puede uno encontrarse en otras culturas, que cambie prácticamente todos los elementos esos canónicos de la comunicación. El canal, el referente, todo puede verse afectado, ¿no? Por la diferencia cultural. Yo en el fondo creo que una cultura es eso, ¿no? Es un conjunto de formas de comunicar y de contextos, ¿no? Donde unos sistemas funcionan de contextos para otros, funcionan de fondo, de marco, para que otros se produzcan, en fin, que en el fondo una cultura es un elemento, es un asunto comunicativo, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haría falta para comunicar con otras culturas o qué habría que tener en cuenta? Bueno, pues pienso que primero, la primera cosa sería eso que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Una competencia intercultural. Las personas que se quieren dedicar a los estudios interculturales tendrían que desarrollar la competencia intercultural. La competencia intercultural, también algunos autores, por ejemplo, como uno que se llama Bennett, que es muy interesante, que en estos temas le llama la sensibilidad intercultural, ¿no? Porque es un tema de sensibilidad en realidad. Entonces, la competencia intercultural sería tener la capacidad mental, nosotros, ¿no? de considerar que cada cultura del mundo tiene derecho a ser la normal, ¿no? Que cada cultura del mundo tiene una forma de verse a sí misma y de ver el mundo que es completamente coherente, completamente lógica, que no le falta nada, ¿no? Que no le pasa nada. Entonces, nosotros hacemos eso con nuestra cultura propia, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo que nos han enseñado nos parece la natural, ¿no? Si no estudiamos temas de interculturalidad, ni de antropología, ni nada, incluso ni siquiera pensamos que eso pueda ser de otra manera, ¿no? Es lo normal, ¿no? Como ese que le grita al extranjero para que le entienda, ¿no? Porque su lengua es clarísima, ¿no? O sea, que como es que no me entiende mi lengua, ¿no? Será que tiene un problema de oído, ¿no? Le habla más fuerte en español a ver si me oye, me entiende. Bueno, pues eso que pasa así como un chiste en la lengua, ¿no? Pasa a los otros niveles también, ¿no? Mi forma de ver la vida es la normal, ¿no? Las familias tienen un padre, una madre, hermanos, hijos, el mundo se organiza en clases sociales y hay gente sin trabajo, hay gente que son propietarios, en fin, como yo veo el mundo, como a mí me han enseñado que yo lo veo,
es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, la competencia intercultural es así como una especie de desdoblamiento, ¿no?, del ego, ¿no? A ver si el ego es capaz de pronto de pensar que otra forma completamente distinta de ver la realidad también es normal, ¿no?, también es lógica, también es posible y por supuesto tiene derecho a existir, ¿no?, igual que tiene el derecho a existir la mía. Ese es el esfuerzo mental que hay que hacer. Es una especie de, no sé, ¿no?, de empatía, ¿no?, un fenómeno de empatía con otras sociedades que, bueno, quizá uno, si es un sociópata, ¿no?, cultural, nunca lo puede hacer, ¿no?, que siga pensando siempre que su forma es la mejor y no le interesa otra cosa, pero si es capaz de ponerse en el pellejo del otro, en ese sentido, a nivel cultural, tendría que ser capaz de poder hacer eso, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, primero hay que, bueno, escuchar, ¿no?, y entender las claves de esa sociedad. Hay que evitar, por ejemplo, compararla con la propia. Las culturas, desde este punto de vista, no tendría mucho sentido compararlas. No habría culturas mejores o culturas peores, o culturas más adaptadas a la vida o menos adaptadas. No habría eso, porque si yo de pronto veo a las culturas ordenadas de alguna manera, en algún gradiente, es porque yo estoy considerando que hay una que es la de referencia, ¿no?, que normalmente va a ser la mía, claro. Y entonces, pues a partir de ahí, según se vayan volviendo más extrañas, las iré viendo con mayor alarma, ¿no?, y las iré considerando peores, ¿no? Pero eso es porque ya estoy entonces tomando una, la mía normalmente, ¿no?, como la normal, ¿no? Eso es una cosa que hay que, bueno, se puede ver a muchos niveles, ¿eh? Algunos niveles son muy graves, ¿no? Por ejemplo, en el discurso colonial tradicional, ¿no?, pues considerar que había culturas en África que eran, no sé, bestiales, ¿no?, brutales, ¿no?, que no tenían ni siquiera derecho a existir, ¿no?, que había que exterminar, hasta cosas muy sutiles, ¿no?, pequeñas cosas que solemos decir, incluso en los estudios interculturales, a veces sin darnos ni cuenta, ¿no?, y en el fondo estamos graduando las cosas desde un punto de vista, ¿no?, desde el nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, hay una sociedad que la gente habla muy alto, ¿no? Bueno, habla muy alto respecto a quién, ¿no? Por ejemplo, los españoles hablan muy fuerte en los bares. Bueno, eso quiere decir que yo tengo claro cuál es el nivel adecuado, ¿no? Y el nivel español me parece muy fuerte. Si lo tomáramos desde el punto de vista del nivel español, podríamos decir que los ingleses hablan muy bajo en los bares, ¿no?, que realmente ellos hablan demasiado bajo, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no?, porque ¿dónde está el punto cero de ¿no?, del volumen, ¿no? O sea, siempre estamos tomando una, ¿no?, de esas posiciones, claro, para analizar a las demás, ¿no? Eso son cosas que no tienen mayor importancia, pero a veces solemos de pronto ponerle etiquetas así, ¿no?, de muy no sé qué, ¿no?, a una sociedad, y decimos, bueno, muy a partir de dónde, ¿no?, estamos midiendo ese muy, ese se ha excedido, ¿no?, en este caso. Y bueno, por eso, así que entonces yo creo que el trabajo con la competencia intercultural es ese, o sea, es ser capaces como de, bueno, de reconocer a otras culturas lo que les reconocemos a la propia, ¿no? Considerar que nuestra cultura no es la cultura, que es mi cultura, y que hay otras culturas que son también, ¿no?, para personas que están allí, pues la cultura normal, ¿no? Porque claro, si no hacemos eso, si no nos metemos un poco en la piel de esa cultura, pues siempre observar una cultura será desde los parámetros de la propia, ¿no? Entonces todas las culturas van a ser, pues, no sé, imprevisibles, contradictorias, absurdas, ¿no?, y ese tipo de cosas. Analizar lo que pasa en otra cultura desde las claves propias siempre lleva a un error, ¿no? Yo ahí en el blog este que recomendaba Juan Pablo, me dio una vez por estudiar el tema de las visitas que le hacían al emperador del Japón los presidentes españoles, ¿no? Y resulta que Rajoy, cuando fue a Japón, pues no se quería, el hombre no quería hacer una reverencia, ¿no? Yo estaba ahí todo tieso y tal, y el emperador de Japón pues se agachaba, ¿no?, y él no, él le daba la mano así. Y entonces, claro, la gente se puso muy enfadada, ¿no?, así en general, diciendo que por qué no se agachaba, ¿no? Se veía a otros, incluso Obama, ¿no?, que ya digo, Estados Unidos no es que esté así supeditada a Japón, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, pero todos hacían una reverencia, ¿no?, y Rajoy no, estaba ahí todo tieso y tal. Bueno, pues yo me imagino que lo que le pasaba al pobre de Rajoy, ¿no?, decían incluso la gente de la prensa, parece que tiene unos malos asesores, ¿no?,
o él es un mal alumno de los asesores que tiene, ¿no? Porque ¿por qué hace eso? Está más tieso que el palo de una escoba, decían en El Mundo, no sé qué. Bueno, la razón es que seguramente Rajoy estaba interpretando una reverencia en Japón, en las claves en que se interpretaría una reverencia aquí, ¿no? Claro, nosotros aquí, ¿cuándo hacemos reverencia? Nunca, ¿no? Y si la hacemos, ¿a quién se la hacemos? A alguien que se supone que es muy importante, ¿no? Se ve eso, ¿no? La recepción esa que hacen los reyes y tal, ¿no? Entonces la gente así conservadora y de derecha hace así con la cabeza y tal, porque en ese momento ellos aceptan, ¿no?, que hay una monarquía y que esa monarquía es tan importante como para que alguien doble el pescuezo un ratito, ¿no?, un momentito. Bueno, pues claro, eso aquí está asociado a la sociedad feudal, ¿no? Es un acto de pleitesía, ¿no? Además asociado, ya digo, a una cosa un poco ahí de señores y vasallos, ¿no?, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, Rajoy llegaba, ¿no? Soy el presidente de un país, ¿no?, que no se humilla ante el Japón, ¿no? O sea, él consideraba seguramente que hacer una reverencia en Japón es lo que haría aquí si alguien hiciera una reverencia a otra persona, ¿no? Entonces no lo hacía por dignidad, seguramente, ¿no?, defendiendo la dignidad de España o algo así, ¿no? Claro, en ese momento, ¿qué pasaba? Pues que estaba considerando que había una sola imagen sobre el tema reverencia, que es la nuestra, ¿no?, y que eso era aplicable a todas las culturas del mundo, ¿no? Y claro, pues no tenía en cuenta las claves que había allí. Desde luego en Japón la dignidad de España no entraba en peligro porque Rajoy hubiera hecho una reverencia al emperador, ¿no? Es la manera de saludar, ¿no? Y ya está, ¿no? Imaginaros que hubiera una sociedad donde solamente se le da las manos los siervos a los señores, ¿no? Entonces alguien no nos quisiera dar la mano porque en su sociedad no se le da la mano porque es una muestra de humillación dar la mano, ¿no? Pues digamos, bueno, pero aquí no, ¿no? Bueno, pues eso lo vemos muy claro cuando nos tocara a nosotros, pero solemos creerlo, ¿no?, cuando se trata de otra cultura. Entonces, eso es lo que yo me refiero con no analizar una cultura desde las claves de la otra, ¿no? Ese es el tema. Ya digo, para eso tenemos que entender que esas culturas son tan normales como la nuestra. O sea, que en realidad, ¿cuál es la mejor manera de saludar objetivamente en el mundo? Darse la mano, hacer una reverencia, es absurdo, ¿no? Ordenar eso en mejor y peor, ¿no? Sería como decir, ¿qué palabra representa mejor a una rosa, ¿no? La palabra en griego o en español o en inglés o en ruso, ¿no? Da igual, ninguna palabra, ¿no?, en el fondo representa de verdad la rosa, y entonces pues todas sirven, ¿no?, para lo mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, si no hacemos eso, pues ¿qué pasa? Que, por ejemplo, decimos cosas como los japoneses son muy reverenciosos, ¿no? Ah, es que los japoneses enseguida se ponen a hacer reverencias, ¿no? ¿Qué gente más, no? No son reverenciosos, saludan igual que nosotros, o sea, saludan cuando lo necesitan, ¿no? No es que sean especialmente, no sé, teatrales, ¿no? O esa imagen que hay un poco a veces en los medios de comunicación, películas, ¿no?, el oriental ese un poco engañoso, tramposo, ¿no?, porque hace muchas reverencias, pero en el fondo oculta algo, ¿no? Ese tipo de cosas vienen de distorsiones, ¿no?, desde nuestro punto de vista, de lo que pasa allí, ¿no?, y valoraciones desde nuestro punto de vista, claro, de lo que hacen ellos, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso de la comunicación, entonces eso, la competencia intercultural es un trabajo con uno mismo, es un trabajo de escucharse, porque esas cosas están metidas dentro, ¿no? Entonces tenemos que, pues eso, darnos cuenta de la cantidad de veces que no tenemos en cuenta esa diversidad, ese derecho a ser un punto de referencia tan estable como el nuestro, y eso lo llevamos muy metido dentro. Así que la competencia intercultural se aprende también pues dándose un paseo y pensando un poco sobre cómo piensa uno, ¿no? Y no hace falta ir directamente a otro país o tener un atlas o andar por ahí con información de países. Hay un trabajo de pensarse, ¿no?, de pensar cómo pensamos, ¿no?, sobre estos temas. Y claro, si conseguimos hacer eso, pues es muy interesante todo, porque cuando nosotros nos encontremos con un malentendido cultural, que seguramente nos va a pasar en la vida si salimos de nuestro pequeño terruño, ¿no?, y nos movemos por el mundo o solamente recibimos a personas de otros países, ¿no?, de otros lugares, pues seguramente se van a producir pequeños malentendidos, choques, ¿no?, precisamente porque no dominamos todas las claves, ¿no? El choque cultural o el malentendido cultural se considera una cosa gravísima, ¿no?, un horror, ¿no?, cuando se produce en las personas que no han desarrollado mucho su competencia intercultural.
porque si tú has desarrollado tu competencia intercultural, esos malentendidos, en vez de tomártelos como un desastre, te lo tomas como una cosa muy interesante. Dices, ah, mira, qué curioso, ¿no? Ah, aquí entonces es que hay, ¿no?, un elemento comunicativo que no había tenido en cuenta, y te hace reciclar esos malentendidos en información útil, ¿no?, y en información válida, en vez de sentir que tu ego ha sido tambaleado, ¿no?, en sus seguridades. Como estás abierto, ¿no?, a percibir nuevas formas de comunicar, inmediatamente ahí tienes material nuevo para trabajar, ¿no?, y para aprender. Así que todo eso se vuelve incluso mucho más útil para las personas después a la hora de seguir estudiando, ¿no?, y trabajando. Y bueno, eso yo creo que es la cosa básica para acercarse a cualquier cultura o a personas de cualquier cultura, la competencia intercultural, esta famosa, ¿no?, o sensibilidad intercultural, como decía Bennett. Pero luego también, claro, hay otras cosas que hace falta manejar cuando uno se interesa o se quiere acercar a otras culturas, ¿no? Lo que pasa es que las otras cosas ya no creo que puedan ser tan generales, sino que están centradas en a qué cultura en concreto nos queremos acercar, con qué cultura en concreto queremos trabajar, porque también es un elemento importante, ¿no?, tener muy claro que las culturas son muy distintas entre sí y que yo puedo prepararme en lo que me atañe a mí, ¿no?, en la competencia intercultural, pero de verdad, ¿no?, llegar a conocer precisamente esas claves, como son complejas, ¿no?, hay una sociedad entera detrás, pues me va a invertir un tiempo, ¿no? Y entonces yo no puedo pretender ser un experto en todas las culturas del mundo, en manejarme con todas las culturas, en estar, ¿no?, moviéndome por cualquier ciudad del mundo, porque yo tenga solamente mi competencia intercultural, ¿no?, tenga una mente abierta, una mente que es capaz de hacer la empatía esa que decíamos, sino que ahora tengo que aprender, evidentemente, las claves de ese mundo, ¿no? Y ese mundo ya depende a dónde me apunto, ¿no?, a dónde me dirijo. Entonces eso también crea un problema, ¿no?, que también es un problema un poco de estereotipos, ¿no? Y es la cosa de dónde están los límites de una cultura, ¿no? Yo me voy a centrar en una cultura, bien, ¿qué es eso, no?, exactamente? ¿Dónde están, qué ámbito tengo que abarcar, por ejemplo, incluso humanamente, así, en cuanto a la población, ¿no?, o al territorio? ¿Qué territorio voy a abarcar? Ahí también hay que evitar caer un poco en los estereotipos, sobre todo los estereotipos nacionalistas, le llamaría yo, ¿no? Y es el mito, que viene del nacionalismo del siglo XIX, de, por ejemplo, imaginar que hay a una cultura por país o a una cultura por lengua, ¿no?, que son un poco los grandes mitos del nacionalismo del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no?, creo que todos lo hacemos, cuando queremos hacer un dibujo general de la diversidad cultural del mundo, hacer un mapa mundi de banderas, por ejemplo, ¿no?, que son las banderas de los estados, ¿no? Entonces, claro, ahí parece dos cosas, ¿no? Primero, que la cultura va con el Estado, ¿no?, y que hay una cultura por Estado, claro, ¿no? Y además eso, ¿no?, que hay, bueno, que donde no hay Estado, ¿no?, pues no habría ninguna cultura, ¿no? Y claro, eso es muy peligroso porque eso es una imagen también muy plana, ¿no? Es imaginar, pues no sé, imaginaros, pues, Alemania, ¿no? Alemania sería que una sola cultura alemana, y la gente del norte y del sur de Alemania, ¿por qué se sienten tan distantes muchas veces y tan distintos, ¿no?, con Baviera y Hamburgo y tal? Entonces de pronto estaría Austria. Austria, como es otro país, es otra cultura, ¿no? Bueno, pues a lo mejor resulta que la cultura de Baviera, del sur de Alemania, se parece mucho a la de Austria, ¿no?, y tiene muchos elementos en común, y a lo mejor esas dos son más distintas respecto a la Alemania del norte, de Hamburgo, ¿no?, que entre sí, ¿no? Pero claro, ahí hay una división política, ¿no?, y hay una Austria y una Alemania unida, entonces aparentemente tendríamos que especializarnos en cosas, ¿no?, que no tendrían nada que ver si queremos ir a un sitio u otro, ¿no? Por eso yo creo que es importante también relativizar mucho ese tema de los países y de las lenguas en relación a las culturas, o sea, delimitar lo más posible, ¿no?, una cultura en el sentido de evitar incluir demasiadas cosas dentro, ¿no? Eso lo hacemos mucho cuando vamos sobre todo cuanto más nos alejamos de la nuestra, más categorías así globales se nos van apareciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España se aparece en los medios de comunicación, no sé, subsahariano, por ejemplo, ¿no?, subsahariano.
¿Eso qué quiere decir exactamente? Hay una cultura subsahariana. Subsahariano, ¿qué quiere decir? Africano, negro, ¿no? Quiere decir, no dicen negro, que está muy feo, que es así un poco racista, dicen subsahariano. Bien, y ahora, ¿realmente al sur del Sáhara hay una cosa común a toda la gente? Yo creo que solamente desde muy lejos y usando muchos tópicos se puede uno imaginar una África negra, como dicen, ¿no? Con la misma cultura, con la misma forma de ser. De luego la gente de allí no lo siente así, ¿no? Nota que hay unas diferencias inmensas entre Guinea y el Kalahari o Sudáfrica o la costa del Índico, ¿no? Y entre sí no tienen mucho que ver, ¿no? Pero nosotros de pronto hemos creado esa categoría, ¿no? O la categoría Oriente, oriental, ¿no? La famosa mentalidad oriental, los orientales, ¿no? Ahí que entra, bueno, entra de todo, ¿no? Porque Oriente, bueno, Oriente es desde Marruecos, que está incluso a veces más al occidente que nosotros, ¿no? Yo creo que hay, ¿no? Hay ciudades de Marruecos más al occidente que Sevilla todavía, ¿no? Más hacia el Atlántico, desde ahí hasta Japón, ¿no? Y pasando a través de Pakistán, Afganistán, la India, China, ¿no? Todo eso en general le hemos llamado orientales a esa gente. Y hemos dicho incluso en qué se caracterizaban, ¿no? Qué rasgos tenían, cómo era su forma de pensar. Por ejemplo, los orientales eran más místicos, los occidentales éramos más racionales, ¿no? Los orientales se dedicaban mucho a la contemplación, nosotros éramos más laboriosos, ¿no? Hacíamos máquinas de tren y vías férreas y tal. O sea, hay una serie de imágenes, ¿no? De clichés que se han hecho sobre ese famoso mundo oriental, que era prácticamente el antioccidente, era la otra cara de Occidente. Occidente era el bien, Oriente era el mal, ¿no? Occidente era el trabajo, Oriente era la vagancia, ¿no? Occidente era el progreso, Oriente el aquí no cambia nada, ¿no? El estatismo completo, ¿no? El no movimiento. O sea, hemos hecho, bueno, cantidad de esas cosas, ¿no? Entonces, hoy día no creo que a nadie se le ocurriera todavía, ¿no? Ya en estos tiempos decir, me voy a especializar en Oriente, ¿no? Espero que no, ¿no? Ni los estudiantes de árabe ya se atreven a hablar de Oriente, ¿no? Pero, bueno, a veces a lo mejor podemos coger otras categorías, ¿no? Que siguen siendo bastante amplias y bastante difusas, como por ejemplo en Estados Unidos la categoría latino, ¿no? Famosa categoría latino, ¿cómo son los latinos?, ¿no? Entonces imaginaros un norteamericano, ¿no? Que se aprende cómo son los latinos porque ha hablado con 4 mexicano-americanos que viven allí o no sé qué, o con puertorriqueños, y ahora se va pues a Santiago de Compostela, ¿no? Convencidísimo de lo que se va a encontrar porque ya sabe cómo son los latinos, ¿no? Y se mete de pronto en la sociedad gallega de golpe y dónde están allí los mexicanos, aquellos que él esperaba encontrar, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Son también categorías. Así que yo por eso creo que también es muy importante, lo primero de todo, evitar así las generalizaciones con las culturas. Las categorías amplias, esas latino, oriental, subsahariano, todo eso, ponerlo bastante en cuarentena, ¿no? Y luego encima incluso hasta el país como tal, ¿eh? Un país por cultura, ¿no? Porque eso también es un mito, ¿no? De los nacionalistas. ¿Sabes? Los nacionalistas eran estos famosos personajes del siglo XIX, los primeros, ¿no? Que aparecieron en la época del romanticismo en la literatura, que se les ocurrió inventar eso de que existían cosas en el mundo que se llamaban naciones. Hasta ellos, a nadie se le ocurría entender que era una nación de esa manera, ¿no? Esta gente cogieron y empezaron a imaginar que en la realidad humana, aparte de familias y de tribus o de gente, no sé, profesiones y tal, había una cosa que era la nación, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijeron que esas cosas existían, que la gente entonces tenía una vinculación con esa cosa no se veía, ¿no? No se podía así notar, pero flotaba, ¿no? Los románticos eran así muy idealistas, ¿no? Y les gustaban mucho las cosas también con fantasmas y tal, como ya sabéis, ¿no? El mundo no tangible, ¿no? Y entonces, pues, la idea de pronto de que había una cosa que se llama la nación, ¿no? Pues era posible en la realidad, aunque nadie la viera, ¿no? Esa nación, ¿qué era? Pues que había un grupo, los seres humanos estábamos agrupados por unos rasgos profundos que nos unían, a unos sí y a otros no, ¿no? Con vosotros me unen cosas que no me unen con el otro que pase por la calle, lo siento mucho, ¿no? Con vosotros sí. ¿Qué? Pues de pronto, bueno, había de todo, ¿no? Desde la sangre y cosas de esas así más truculentas, hasta cosas más light, por ejemplo, pues que teníamos la misma mentalidad, ¿no? Había una mentalidad común que nos venía del pasado, ¿no? Y que todos en el fondo pues éramos de esa manera, ¿no? Luego también teníamos una lengua en común, la idea de que teníamos que hablar todos la misma lengua,
y una serie de rasgos, ¿no?, que se iban inventando. Luego ya inventaban un mapa, una frontera, que teníamos que morir por las piedrecitas que estuvieran al lado de la frontera de este lado y no a las del otro, ¿no? Tenemos que morir por la tierra y por la patria y tal. Y luego, además de eso, pues eso, ¿no?, dibujar unos colores en una tela y subirla a un palo y tal, y también morir por esos colores y tal, si hacía falta. Bueno, aparte de todas esas muertes, ¿no?, que es también muy romántico, ¿no?, así, morirse mucho por cosas, pues también estaba esa idea siempre de que algo nos unía, algo intangible, ¿no?, y que si acaso se caracterizaba en algo, si acaso se podía ver o escuchar, era la lengua, ¿no? La lengua era la muestra de esa mentalidad común. Entonces, de ahí viene todo eso de que, bueno, ¿quiénes son alemanes? Los que hablan alemán, ¿no? Y tantas guerras y cosas que ha habido, porque resulta que si unas personas en un lugar hablaban alemán, tenían que ser parte de Alemania, ¿no? Y si hablaban italiano, tenían que ser parte de Italia. Y esa especie de lucha por territorios irredentos y territorios que todavía no nos pertenecen, pero son nuestros, porque la gente habla allí, no sé qué, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, sabemos un caso como el español, ¿no? ¿Hay realmente una cultura española asociada a la lengua española? Bueno, primero, ya dentro de España tenemos otras lenguas, ¿no? Y luego encima fuera resulta que tenemos el español en cosas que yo difícilmente diría que es la misma cultura, en el sentido este que la estamos trabajando, ¿no?, con aspectos comunicativos y tal. Vamos, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, educados aquí en Andalucía, ¿no?, pues nos defendemos mejor en Faro, en Portugal, ¿no?, que hablan otra lengua, que en Medellín, en Colombia, seguro. O sea, si yo voy a un barrio de Medellín o a un mercado, seguro que me encuentro con un lío, ¿no?, de cómo se compra, de cómo se regatea, de cuánto cuestan las cosas, de cuánto no, de qué me llevo, de cómo se hace esto, y a pesar de que en teoría la lengua, ¿no?, sería la misma, ¿no?, por lo menos la norma lingüística, ¿no? Entonces ahí se ve que la lengua y la cultura tampoco van de la mano, ¿no? Y entonces eso tampoco nos puede servir. Es decir, me voy a especializar en el mundo que habla alemán, ¿no?, porque seguramente va a haber ahí muchas diferencias, y sobre todo en lenguas de este tipo así que han tenido imperios y demás, ¿no?, porque ahí evidentemente hay mucha diversidad, ¿no? Así que tampoco es un criterio la lengua como criterio para delinear la cultura, ¿no? ¿Y qué más cosas quería contaros? Bueno, entonces yo pienso eso, que para acercarse a una cultura concreta, al final, cuando la tenemos delimitada más o menos, pues a la competencia intercultural hay que añadir algunas otras cosas, ¿no?, como por ejemplo una competencia comunicativa concreta en esa sociedad que nos interesa, ¿no? Una competencia que sea, pues por un lado, claro, una competencia lingüística, conocer la lengua, que se habla en esa cultura que nos interesa, o las lenguas que se hablen en esa cultura que nos interesa, pero también todos los aspectos no verbales, ¿no? Por ejemplo, pues los mensajes corporales, la distancia, el contacto, el uso del tiempo y todo eso. Y también creo que hay una cosa de método, ¿no? Cuando trabajamos con estas cosas, con estos elementos comunicativos de otras culturas, es importante también evitar el estereotipo, de nuevo, ¿no? Y el estereotipo aquí, ¿cuál sería? El estereotipo aquí sería imaginar que la gente de una cultura hace las cosas siempre de la misma manera y que lo que habría que descubrir es cómo lo hacen, ¿no? O sea que, por ejemplo, saludar, ¿no? Pues eso, ¿cómo se saludan los franceses? Entonces sería cuestión de descubrir cómo se saludan los franceses, ¿no? Yo me quiero especializar en la cultura francesa, incluso si me apuran en la cultura del norte de Francia, bien, ya incluso he apurado un poco más por si Occitania, ¿no?, plantea muchos problemas. Bien, la cultura de la zona de... Y ahora de pronto yo ahí intentaría coger claves, ¿no? Bueno, aprender la lengua, no sé qué, bien. Y ahora quiero yo, pues eso, manejarme en el mundo de los gestos. Y quiero saber, pues, qué se hace, cómo se saluda a la gente allí. Entonces, ¿hay realmente una manera de saludar los franceses? Eso es lo que tendríamos que aprender, cómo hacen cada cosa. ¿Hay una sola manera de hacer las cosas? Eso sería también un poco, yo pienso, un estereotipo, porque imaginaría a esas personas siempre haciendo lo mismo, ¿no? En el fondo como repitiéndose, como un muñequito de esto de cuerda, ¿no?, que siempre hace lo mismo. No darse cuenta de la variedad que puede haber, la variedad interna que hay allí dentro, ¿no? La variedad también en el tiempo, que hay cosas que se van quedando atrasadas, nuevas formas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también es la idea de que, bueno, tú le das cuerda al francés y el francés se pone a saludar y saluda siempre igual, ¿no? Y entonces, claro, ahí no se tendría en cuenta, por ejemplo, lo que yo creo clave, ¿no?,
y es que no hay que aprender mensajes, ¿no? Saludar, dar la mano, por ejemplo, sería una forma, ¿no?, de enviar un mensaje. No hay que aprender mensajes, hay que aprender situaciones, ¿no?, y formas de responder a esas situaciones. Eso es lo que habría que tener en cuenta. Así que, por ejemplo, los franceses no saludan todos igual porque no están todo el tiempo en la misma situación, ¿no? Y los franceses tendrán muchas maneras de saludar dependiendo de todas las situaciones que su cultura establece que se pueden dar, ¿no? Situaciones formales, no formales, familiares, ¿no?, de conflicto, ¿no? Eso también es una cuestión cultural, las situaciones, ¿no? Es como en Japón, ¿no? De pronto, ¿no?, pues puede haber una situación especial con la gente mayor, ¿no?, que a lo mejor aquí ya no funciona tanto. Así que eso son las situaciones. Y la comunicación es eso, son funciones, respuestas dentro de situaciones específicas, ¿no? No realmente imaginar un gesto, una frase o no sé qué, que automáticamente se diría cuando uno está allí, o se haría con las manos, o se haría con el cuerpo, o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la gente aquí suele decir que los franceses se dan la mano, ¿no? ¿Cómo se saluda a los franceses? Los franceses se dan mucho la mano, están siempre dándose la mano. Tú vas a Francia y ya sabes cómo saludar, le das la mano a la gente y ya está. Pero claro, si eso lo aplicamos a nosotros, imaginaros, ¿no?, ¿cómo se saluda a los españoles? Pues depende, ¿no?, diríamos nosotros, claro, porque aquí sí tenemos en cuenta las situaciones, ¿no? A veces nos damos la mano, pero de lejos hacemos así con la mano, así un poquito en el aire, levantamos dos dedos, así, hacemos un poco así con las cejas, ¿no? O depende, ¿no? Otras veces nos abrazamos, otras veces nos besamos, y otras veces, bueno, incluso dentro de besarnos nos besamos en las mejillas, nos besamos en la frente, nos besamos en la boca, hay un montón de besos, cada uno con un sentido, que ya digo, el sentido lo va a tener no la acción, sino la situación, ¿no?, la situación, el contexto. Es decir, que yo puedo, no sé, besar en la frente a un niño, besar en la mejilla a no sé quién, ¿no? Pero si beso en la frente a una persona de mi misma edad, puede quedar un poco extraño, ¿no? Y puede ser incluso, pues a la gente se ríe, ¿no?, ¿qué me quieres decir?, que estoy un poco mal y que necesito tu ayuda o algo. O sea que ahí también tendríamos ya mensajes distintos, ¿no? Si tú puedes besar en la boca a una pareja, no es lo mismo, claro, que lo hicieras con una persona que no conoces tanto, ¿no? La reacción sería completamente distinta, entonces provocarías otra cosa. Entonces, en realidad, no hay bueno, hay darse choques de la mano en el aire, ¿no? Hay gente que se saluda agarrándose así por los pulgares o por el brazo, ¿no?, un brazo con el otro. Bueno, todo eso son maneras de saludar y todas son españolas, ¿no?, y todas son de aquí. Y claro, lo que pasa es que cada una, dependiendo, ¿no?, de la situación, significa una cosa o significa otra. Y podríamos decir, no, depende de la gente, no, depende en realidad de las situaciones, ¿eh? La gente ahí aparece ya dentro de la situación con un papel, ¿no? Es la situación. Es decir, podemos decir que chocar los cinco en el aire, eso que dicen, ¿no?, podría ser visto como un saludo de jóvenes, pero evidentemente también gente mayor puede hacer así, ¿no?, para sentirse que son muy jóvenes, ¿no?, porque ya son mayores y tal, pero son moteros y se saludan así para que se vea que siguen siendo gente dinámica, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que estamos jugando son con situaciones y con respuestas, no automáticamente asignado ni a esta persona ni globalmente al país, ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso es lo que hay que aprender. Primero, cuáles son las situaciones sociales, en ese sentido, admitidas en esa sociedad, ¿no? ¿Qué contextos nos vamos a encontrar? Y qué peso tiene dentro de cada situación un determinado mensaje, ¿no? Ya digo, mensaje gestual, verbal o el que sea. Eso es lo que habría que hacer, en vez de imaginar que siempre dispararía, ¿no?, la misma reacción, así, el hecho de estar en ese país, haber pasado la frontera o algo de ese tipo, ¿no? Y bueno, ya también pienso que para meterse en una cultura específica, hay un tercer elemento que yo le llamo el conocimiento del imaginario social, un poco, que es también, bueno, cuanto mejor, cuanto más se pueda conocer de la forma de las creencias, ¿no?, que un poco colectivamente tiene esa sociedad. Las sociedades, ya hablaba antes de los referentes, ¿no? Sería un poco quizá el estudio de los referentes. ¿Qué referentes tiene esa sociedad? ¿Con qué temas comunes juega a diario, ¿no? ¿Qué elementos tienen todos sus habitantes considerados reales, ¿no?, entre comillas, para ellos, y por lo tanto, pues ahí todos están de acuerdo? Entonces eso, bueno, depende ya un poco de ir poco a poco conociendo esa cultura. Todas las culturas tienen un montón de
puntos comunes, de territorios que tienen en común sobre cosas que han pasado en la historia, sobre fenómenos que sucedieron, cosas que se dicen, y todo eso lo comparten, ¿no? Y eso también es muy interesante para saber muchas veces cosas de una cultura. Ahí también en el blog, pues os pongo, había un caso que es muy interesante, que es este de Grecia, ¿no? Cuando esto del referéndum en Grecia que hubo hace poco, hace unos años, ¿no? En el año 15, ¿no? Fue cuando esto de que se querían, bueno, querían responder a la troika, ¿no? No querían aceptar las condiciones estas que les imponían, ¿no? Entonces el presidente de Tsipras, ¿no? Pues decidió hacer un referéndum en Grecia para ver si los griegos estaban de acuerdo con lo que decía la troika esa de Bruselas, ¿no? Y entonces se trataba de no obedecer las cláusulas tan abusivas, ¿no? Que significaban liquidar las pensiones y los salarios y todo, ¿no? Y entonces ese referéndum lo convocó el gobierno, en teoría, contra la Unión Europea, ¿no? El gobierno de la Unión Europea. Bueno, pues normalmente siempre que se convoca un referéndum, casi siempre, el que lo convoca, su opción es el sí, siempre. Hace la pregunta de tal manera que dé sí la opción que defiende el poder, porque es más fácil, ¿no? Todos los expertos en marketing político saben que es más fácil para la gente votar que sí que votar que no, ¿eh? O sea, ir con un no por delante cuesta más trabajo y la gente le resulta más amable el sí que el no, ¿no? Así que, pues no sé, ahora mismo, ¿no? La Generalitat de Cataluña, que quiere convocar un referéndum, claro, se plantea que el sí es la posición suya, ¿no? La de la independencia es el sí, ¿no? Podría haber sido no a la permanencia en España, ¿no? Pero lo han dado la vuelta para que sea sí a la creación, ¿no? De un Estado. Y así lo hace casi todo el mundo, ¿no? El sí es el que se... Bueno, pues el gobierno de Tsipras, así tranquilamente, cogió el no, no a la austeridad de la troika, ¿no? Y claro, uno dice, pues qué raro, ¿no? Según los politólogos dijeron, se ha equivocado, que se lo ha puesto más difícil todavía. Pues no, porque resulta que en Grecia, en ese imaginario social de los griegos, hay el no como una palabra súper importante y súper cercana y súper griega, ¿no? Y súper patriótica, porque resulta que en Grecia todos los años y en Chipre se celebra el Día del No. El Día del No es el aniversario de un día de los años 40, cuando al presidente de Grecia, que se llamaba en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Metaxas, como el licor este que hay, ¿no? Se llama Metaxas. Pues este presidente Metaxas le mandaron un ultimátum, la Italia de Mussolini y Alemania, diciéndole que tenía que dejar pasar a las tropas italianas por Grecia y tenía que entregar al eje una serie de enclaves, ¿no? Militares, porque si no iban a invadir Grecia, ¿no? Así que una de dos, o ellos voluntariamente les dejaban entrar o les iban a invadir. Entonces les amenazaban con un montón de pliegos, ¿no? Y en Metaxas, pues su única respuesta fue no. O sea que había un montón de papeles y el otro nada más que 2 letras, no. Y entonces en ese momento empezó una guerra con Italia que los griegos empezaron a ganar incluso, ¿no? Pasa que luego Alemania ya pues no les dejó, pero bueno, fue el no en ese momento como una voz, ¿no? Del pueblo griego, ¿no? A sentirse unido, a sentirse ellos y además a defenderse de las presiones exteriores, ¿no? Entonces, claro, cuando de pronto Tsipras coge y dice no, ¿no? Como respuesta a la Unión Europea, pues está aludiendo, ¿no? A todo ese imaginario social que tiene un griego en su cabeza y por eso evidentemente pues tiene otro papel, ¿no? Entonces, eso también sería cuestión de conocerlo, si uno quiere entrar, ¿no? A conocer la cultura griega, ¿no? Habría que saber esos referentes del imaginario social que flotan, ¿no? En la cabeza de los miembros de esa cultura, porque eso también explica muchísimas cosas, ¿eh? Si no, no se entendería, ¿no? No se vería. Bueno, yo creo que he hablado un montón, ¿no?